En menos de un siglo, México perdió al 90% de su población originaria. A comienzos de 1500, más de 20 millones de indígenas habitaban estas tierras. Para el año 1600 apenas quedaban 2 millones. Hoy te contaré la peor época para estar vivo en México y que les tocó a nuestros antepasados indígenas. El siglo XVI no fue una era de descubrimientos, fue el fin del mundo para millones de personas. En 1519, más de 20 millones de personas vivían en estas tierras. Había grandes ciudades, caminos, mercados y templos, imperios en guerra, alianzas en tensión, pero con un mundo que seguía su propio ritmo. Y entonces llegaron. Barcos extraños, hombres con piel cubierta de hierro, armas que tronaban como truenos y caballos que nadie había visto jamás. La primera gran catástrofe del siglo XVI fue la caída de Tenochtitlan en 1521. Hernán Cortés, con el apoyo de aliados indígenas como los tlaxcaltecas, asedió la ciudad durante más de 75 días. El sistema de chinampas fue destruido, se cortaron los suministros de agua y comida, y los canales quedaron bloqueados. Mientras eso ocurría, la ciudad ya estaba siendo afectada por algo más devastador que las armas: la viruela. El primer brote comenzó entre 1520 y 1521, traído por un esclavo en las filas de Pánfilo de Narváez. Para cuando Cortés tomó el control, la epidemia ya había arrasado con la ciudad. El cronista indígena Chimalpajín escribió que la viruela cubrió a la gente de granos y muchos quedaron ciegos. Bernardino de Sahagún anotó que morían de hambre porque nadie podía cuidar a los demás. Tlatoani-Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, murió a causa de la enfermedad. Según estimaciones modernas, la viruela mató a más personas que la guerra misma. En algunos lugares, la población se redujo hasta un 40% en pocos meses, y eso fue solo el inicio. Tras la caída de Tenochtitlan, el dominio español no trajo paz, trajo repartos de tierras y personas. Aunque la esclavitud indígena fue oficialmente prohibida en varias ocasiones, en la práctica se mantuvo bajo otros nombres: encomiendas, mitas, repartimientos. Fray Toribio de Motolinia lo escribió sin rodeos. Les daban de palos y bofetones, los hacían trabajar como bestias, hasta que no podían más. Se impuso una religión única. Los antiguos templos fueron derribados y convertidos en iglesias. Los códices quemados. Los rituales y dioses indígenas prohibidos bajo pena de castigo. Según Diego Durán, muchos indígenas enterraban en secreto las imágenes de sus antiguos dioses para que no fueran destruidas. En este ambiente de opresión, algunos conquistadores llevaron la brutalidad a otro nivel. Nuño de Guzmán, durante su campaña al occidente entre 1529 y 1536, arrasó comunidades enteras, esclavizó a miles y cometió abusos que escandalizaron incluso a otros españoles. Fray Bartolomé de las Casas denuncia que vendió más de 20,000 indios como si fueran bestias, hacía atar a los caciques para que los perros los despedazaran. El obispo Juan de Zumárraga viajó personalmente a España para denunciarlo ante la corona. En 1536, Guzmán fue arrestado, pero el daño ya estaba hecho. Decenas de pueblos fueron destruidos y el miedo a la autoridad quedó sembrado. En apenas 2 décadas, el mundo indígena había sido desmantelado, sin tierras, sin dioses, sin ley propia y bajo un sistema donde su trabajo y su cuerpo ya no les pertenecían. Definitivamente, es la peor época para estar vivo en lo que hoy conocemos como México.
Pero espera, aún falta la peor catástrofe demográfica no solo de México, sino del continente americano. Una epidemia desconocida mató a 8 o 9 de cada 10 indígenas entre 1545 y 1576. El cronista Fray Diego de Torquemada escribió que morían como chinches y que en los pueblos no se hallaban vivos los que los enterrasen. Esta vez no fue viruela, no fue gripe europea. Era algo diferente, algo que los hacía sangrar por los ojos, delirar, vomitar sangre y morir en solo 3 días. Fue la peor catástrofe demográfica en la historia del continente americano y que lo sufrieron nuestros indígenas tras ser conquistados, porque a los europeos no les afectó y hoy casi nadie recuerda su nombre, el Cocolistli. Cuando el Cocolistli llegó, la conquista militar ya había terminado, pero la verdadera destrucción apenas comenzaba. Hacía apenas 25 años que Tenochtitlan había caído. Los antiguos señoríos indígenas estaban siendo arrasados, no con pólvora, sino con impuestos, trabajo forzado y despojo de tierras. Las epidemias anteriores, como la viruela y el sarampión, ya habían golpeado duro. Pero nada como esto. Los pueblos indígenas vivían entre el hambre, la sequía, el miedo a los encomendadores y la obligación de pagar tributo a una corona lejana. Las estructuras sociales que los protegían se habían roto. Ya no había curanderos suficientes, ni sacerdotes, ni tlatoanis que dieran órdenes claras. En ese contexto, enfermar significaba morir, y en 1545 el cielo pareció romperse. Según el cronista Fray Toribio de Benavente Motolinia, la tierra no daba fruto, faltaba el agua, y el sol quemaba como nunca. Una gran sequía que hoy los estudios dendroclimáticos confirman como una de las peores en siglos, fue seguida de lluvias intensas y repentinas que desbordaron los ríos. Fue entonces cuando el Cocolistli apareció. El Cocolistli no era una enfermedad silenciosa, era rápida, brutal y parecía diseñada para matar. Los síntomas eran tan extraños y aterradores que los médicos españoles no sabían cómo nombrarlos. Los indígenas, en cambio, sí tenían una palabra, Cocolistli, que en náhuatl significa peste o plaga. El Códice Aubin y el cronista Francisco Hernández describieron los síntomas con precisión: gran calentura y sed, el cuerpo entero temblaba, aparecía una mancha negra en la lengua, en el rostro y en el pecho. El enfermo no podía tragar ni hablar, salía sangre por la nariz, por los oídos, por los ojos. En pocos días moría. Fray Juan de Torquemada escribió que muchos morían tan rápido que no había manos suficientes para enterrarlos, y los cuerpos se apilaban en las casas, en los caminos y en los patios de las iglesias. Incluso los médicos españoles, como el propio Hernández, reconocían que no era una peste europea, no era viruela, no era tifus, no era peste bubónica. Era algo completamente distinto y atacaba casi exclusivamente a los indígenas. Durante siglos nadie supo qué fue el Cocolistli. Pero en los últimos años la ciencia ha comenzado a arrojar luz sobre este misterio. En 2002 descubrieron que la pandemia coincidió con una de las peores sequías registradas en 500 años, seguida de lluvias intensas. Ese cambio extremo favoreció la propagación de roedores y con ellos el virus. Los síntomas descritos: fiebre, hemorragias, vómitos, muerte rápida, apuntan a una fiebre hemorrágica viral muy parecida al hantavirus, que se transmite por contacto con excremento de roedores. Además, en 2018, un estudio publicado en Nature Ecology and Evolution
analizó dientes de víctimas enterradas en Oaxaca y encontró rastro de salmonela entérica exótica que tampoco era europea. La conclusión: el cocolistli probablemente fue una combinación letal de patógenos desconocidos, desatados por un entorno de colapso social, desnutrición y cambio climático extremo. Y lo más inquietante de esto, aún no sabemos con certeza qué lo causó. Antes de la llegada de los españoles, se estima que la población indígena en el actual México era de entre 15 y 25 millones de personas. Después de la gran ola de cocolistli en 1545, esa cifra ya había caído dramáticamente, y tras el segundo brote, en 1576, quedaban apenas entre 1 y 2 millones de indígenas vivos. Más del 80% de la población indígena fue exterminada en apenas 3 décadas. Lo más impactante es que esa población nunca volvió a recuperarse del todo, porque México resurgió como una nación mestiza, no indígena. Quiero que dimensiones la tasa de mortalidad de ese siglo. Muchas veces solo volteamos a ver a Europa y nos olvidamos de lo que pasó en nuestro propio territorio. Si te gustó este video, te recomiendo este, que trata cómo el imperio más poderoso de Mesoamérica perdió contra los españoles en tan poco tiempo. No olvides suscribirte y darle like y clic en la campanita. Nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Ayer.